Excelentísimo día para todos ustedes en este maravilloso y bendecido año 2024. Señores, estamos súper emocionados en este momento histórico y por supuesto quería darle las gracias a toda la audiencia por la paciencia que le ha tenido al canal Lenguaje del Éxito y también por supuesto a este maravilloso podcast de Cerebro, las palabras del Dr. Matthew Di Muñoz, su servidor. Estamos súper comprometidos con este segundo trimestre del año y por supuesto vamos a incorporar todo ese contenido de valor y por supuesto queríamos nosotros tener 100% la capacidad coherente y consciente de que vamos a estar entregándoles, ¿ok? Importantísimo, entregándoles todo este material. Hoy vamos a comenzar con el primer podcast y el primer podcast que vamos a estar sacando en este año 2024, profesional y por supuesto informativo, va a ser un podcast relacionado con la dopamina. Fue bastante complejo, por decirlo de alguna manera, elegir cuáles iban a ser esos temas que íbamos a estar desarrollando nosotros para el canal, para específicamente el podcast, para con ustedes del Cerebro, las palabras del Dr. Matthew Di Muñoz, porque tenemos temas bien interesantes relacionados con depresión, ansiedad, presión arterial, todo por supuesto con un lente de lenguaje del éxito, cómo afecta esto al éxito de las personas, pero por supuesto para que las personas entiendan con un vocabulario simple y cuál es la relación del cerebro y las palabras para cada una de estas enfermedades, patologías, tópicos como adicciones, ¿verdad? Y queríamos por supuesto saber, oye, cuál iba a ser ese específico tópico con el que ahí vamos a comenzar. Comenzamos con dopamina. Hoy traemos un maravilloso podcast para toda la comunidad hispana. Hay muchas personas que están hablando sobre ese tema, pero sobre todo son anglosajones. Muchísimo material importantísimo en la actualidad sobre esta grandísima hormona. Y básicamente el título es Dopamina, la hormona de la voluntad de vivir. ¿Ok? Vamos a estar dando comienzo y estoy súper emocionado y agradecido para con todos ustedes y por supuesto espero que les guste, que se sientan un poquitico más nutridos cerebralmente con esta información, un poquitico más educados y que pueda de pronto tener un impacto en aquella persona por individual, pero también en ese núcleo familiar, pero también en ese grandísimo lugar donde sea que están desarrollando por supuesto proyectos de emprendimiento, proyectos empresariales, proyectos profesionales y por supuesto esta hormona les va a relevar muchísimo cortisol, estrés, toma de decisiones y le va a revelar en el mismo tiempo muchísima información que es bien atractiva. Comenzamos. Bienvenidos al podcast Cerebro, las palabras y Dr. Matthew Di Muñoz. Soy su anfitrión, Matthew Di Muñoz, y me complace invitarte a unirte a mí en este fascinante viaje de exploración y descubrimiento. Aquí en este espacio nuestra misión es simple pero ambiciosa: desentrañar los secretos de cómo funciona nuestro cerebro y cómo este moldea nuestra percepción y nuestra experiencia de la vida cotidiana. Tengo para ustedes 3 afirmaciones súper interesantes en el día de hoy, de las mejores que he encontrado en toda mi carrera sobre o referente a la dopamina. Y las 3 afirmaciones son las siguientes. Número 1 es la hormona de la voluntad de vivir. Importantísimo esto. Número 2, la hormona que se considera la moneda del éxito del siglo XXI. Y por último, es la única hormona que aparece en los niños, ¿ok? La primera vez que escuché la grandísima afirmación bíblica que hasta que no nos convirtamos nuevamente en un niño no vamos a poder entrar al reino de los cielos fue con el autor Paulo Coelho, que la modificó un poco y dijo algo como que hasta que no nos convirtamos en niños de nuevo no vamos a poder llegar al siguiente nivel. Súper importante la importancia de esta última afirmación. Solo es la dopamina, la hormona que vive en el cerebro de los niños. ¿Ok? Entonces, quiero compartir con ustedes 5 preguntas que deben habérselas hecho en algún momento específico, o de lo contrario, son 5 preguntas que le van a revelar a ustedes la importancia de continuar acá en la audiencia, continuar con el canal y por supuesto aprender un poquitico más de lo que considero que es lo más importante en este grandísimo mundo terrenal para lograr el éxito, para por supuesto lograr ese crecimiento y esa evolución exponencial. Las 5 preguntas son las siguientes. Número 1, ¿sabías que no eres adicto a la nicotina, al chocolate, incluso a la pornografía, sino a la dopamina que tu cerebro libera cuando las consumes?
Número 2. Es posible que tu tristeza, cansancio o falta de motivación no sean solo emocionales, sino también un reflejo de niveles insuficientes de dopamina en tus sistemas. Número 3. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los momentos de euforia tras correr, jugar videojuegos, escuchar música o hacer ejercicio son tan adictivos? ¿Podría ser que estés enganchado a la dopamina que se libera durante estas actividades? Número 4. Cuando sientes la necesidad de comprar algo nuevo, ¿es realmente una necesidad o es tu cerebro buscando otra dosis de dopamina a través del consumo compulsivo? Número 5. Cuando te enamoras, ¿es realmente la persona la que te atrae o es la dopamina lo que te hace sentir esas intensas emociones de conexión y felicidad? Señores, después de la introducción vamos a estar, por supuesto, regresando con ustedes y vamos a estar compartiendo los temas específicos que vamos a estar hoy conectando, que vamos a estar hoy transmitiendo, ¿verdad? Tengo una presentación preparada para ustedes y por supuesto vamos a estar hablando un poquitico de cómo funciona. Este va a ser el podcast número 1 relacionado con la dopamina. Señores, ya estamos de vuelta y por supuesto quería compartir con ustedes unas preguntas, las temáticas. Pero antes de eso, por supuesto, quiero leerle para la audiencia, sobre todo que nos están siguiendo en Apple Podcasts y en todas las diferentes plataformas que van a estar al final del vídeo en este audio podcast, y por supuesto vamos a tenerlo mucho más animado, con mejores imágenes, las presentaciones en nuestro canal de YouTube, específicamente en el podcast del Cerebro, las palabras del Dr. Matías Muñoz. Pero básicamente quería compartir con ustedes este podcast, ¿verdad? Este podcast no es más que una serie de lecciones o charlas, es una conversación, un diálogo continuo en el que buscamos construir una comprensión más rica y matizada de cómo nuestro cerebro influye en todo lo que hacemos. Desde cosas tan sencillas como por qué nos atrae la televisión o por qué sentimos picazón en el cuerpo, hasta cuestiones más profundas como ¿por qué experimentamos ansiedad o depresión? ¿O por qué a veces nos sentimos desmotivados y otras veces rebosantes de energía? Buscamos también indagar en cómo nuestras elecciones cotidianas, como la comida que consumimos o la cantidad de café que bebemos, interactúa con nuestro cerebro y afecta nuestra salud y bienestar. Pero esto no es solo sobre el cerebro en un vacío, también es sobre cómo nuestras palabras y pensamientos, los lentes a través de los cuales vemos y entendemos el mundo, pueden influir en nuestra realidad y contribuir a nuestro éxito. Estamos aquí para ayudarte a entender no solo cómo funciona tu cerebro, sino también cómo puedes trabajar con él en lugar de contra él, para vivir una vida más plena, más consciente y más exitosa. Así, ya seas un ávido amante de la neurociencia o un buscador de éxito o simplemente alguien curioso sobre el porqué de las cosas cotidianas, te invito a que te unas a nosotros en este emocionante viaje de descubrimiento. Bienvenido a Cerebro, las palabras y el Dr. Matías Muñoz. Señores, súper emocionante nuevamente estar acá con ustedes y por supuesto poder comenzar esa ráfaga de podcast que vamos a estar haciendo, importantísimo. Este es el canal del lenguaje del éxito y lo que vamos a estar viendo son lentes de éxito. En toda mi carrera de liderazgo, yo he podido instruir, aportar valor, inculcar, influenciar de manera positiva a personas que desarrollen un crecimiento en el ámbito personal, profesional, empresarial a miles de personas, más de 3.500 personas desde que comencé mi carrera. Un mínimo de valor que logre aportarle a la otra persona y por supuesto los encamine a desarrollar sus funciones es más que suficiente. Pero hay tópicos importantes que marcan la diferencia en la carrera de un ser humano y créanme, la dopamina es algo sumamente necesario para todas las personas. Ok, aquí hay 5 tópicos específicos que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Número 1, funciones y características de la dopamina. Una introducción a lo que es la dopamina y cómo funciona en nuestro cuerpo. Número 2, la dopamina como neurotransmisor y hormona. Exploración de las funciones
duales de la dopamina. Número 3, 12 funciones generales de la dopamina, descripción de cómo la dopamina influye en diferentes aspectos de nuestra salud y comportamiento. Número 4, cómo generar más dopamina, ¿verdad? ¿Quién quisiera saber esto? Cómo generar más dopamina, consejos y estrategias para aumentar los niveles de dopamina de forma natural. En este aspecto número 4 específicamente voy a estar hablando de la importancia de mantener la dopamina en niveles positivos, ¿ok? Súper importante, está muy relacionado con la depresión, está muy relacionado con la ansiedad, está muy relacionado con la tristeza, está muy relacionado con la falta de motivación, está muy relacionado con la pobreza, la escasez, etcétera. Entonces voy a darle ciertas herramientas para que ustedes tengan la capacidad de entender cómo funciona simple. Luego vamos a estar profundizando en podcast más adelante, ¿verdad? Y número 5 y último, alimentos que incrementan tus niveles de dopamina, cosas que puedes usar y comer para incrementar estos niveles de dopamina, señores. Señores, antes de comenzar con la parte técnica, médica, científica y por supuesto lo que le había comentado, quiero compartir ciertas estadísticas con ustedes que son muy relacionadas, por decirlo de alguna manera, con los niveles de dopamina, ¿ok? Estas imágenes que ustedes van a estar viendo a continuación son imágenes donde hablan de estadísticas a nivel gubernamental, estadísticas a nivel mundial de cómo funciona el enemigo número 1 del éxito, ¿verdad? La kriptonita del éxito, llamado distracciones. ¿Por qué una persona se distrae? ¿Ok? ¿Quién de las personas de la audiencia aquí mismo está de pronto relacionándose de manera individual o conoce a alguien que se distrae constantemente, ya sea en el trabajo, ya sea de pronto que su nivel de atención no tiene la capacidad de continuar de pronto 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos seguidos haciendo una misma tarea? ¿Y por qué sucede esto? Y es importantísimo con la relación de los niveles de dopamina. Cuando las personas tienen niveles de dopamina disminuidos, importantísimo, vamos a aprender durante todo el podcast. Cuando las personas tienen niveles de dopamina disminuidos, las personas no tienen la capacidad de memoria, ¿verdad? No tienen la capacidad de recordar cosas, no tienen la capacidad de aprender, literar. A mí nunca se me olvida en Cuba, ¿verdad? En la secundaria básica, una persona, no recuerdo ahora ni cómo es que se llama, que él siempre comentaba de que él no estaba motivado. Él no estaba motivado. Hay otro ejemplo, él no estaba motivado para estudiar, no tenía esa motivación para estudiar. Y él, estoy prácticamente convencido de que no tenía ni idea de esta hormona de la dopamina, porque si no tenemos dopamina, no existe motivación. Importantísimo. Las personas se motivan de pronto cuando están estudiando porque quieren ser parte de un grupo o quieren de pronto desarrollar una carrera profesional, terminarla y después desarrollar otros proyectos, otros caminos que necesitamos, esos títulos, esas carreras, esas exámenes con buenas calificaciones. Pero importantísimo, si la persona no tiene una motivación de base, no va a estar evolucionando, ¿ok? Entonces, importantísimo, quiero compartir varias imágenes con ustedes por acá y por supuesto la audiencia que no está viendo las imágenes, simplemente estos son estadísticas que quiero compartir con ustedes. Hay aproximadamente $10,000 por empleados anuales que se queman literalmente por tópicos de distracciones. Importantísimo acá, ¿verdad? Tenemos aproximadamente, esto es específicamente en el año 2010, octubre de 2010, $650 billones que se queman en los Estados Unidos de Norteamérica por las distracciones de los empleados de las empresas. Importantísimo acá, ¿verdad? En la actualidad estamos hablando de más de $1 trillón que existe como distracciones. Personas que no tienen capacidad de enfocarse y no lo tenemos específicamente porque no hay un control de dopamina, ¿verdad? Estamos hablando que el 89% de los trabajadores no completan sus primeras 3 tareas en el día. Estas son estadísticas reales que estoy compartiendo con la audiencia. Estamos hablando que aproximadamente se gastan 759 horas cada día, señores, en los puestos de trabajo. Esto representa 19 semanas al año, 5 meses que se queman por empleado en los Estados Unidos de Norteamérica
solamente por distracciones, ¿ok? Importante, las personas tienen algo que se llama digifrenia, que es adicción al mundo digital. Vamos a estar hablando un poquitico de eso, súper importante, es extremadamente adictivo. Y esto hace que el cerebro esté en constante evolución de dopamina, ¿ok? Tenemos aproximadamente 4.000, el adolescente promedio intercambia 4.000 textos, mensajes de texto por mes, aproximadamente uno cada 6 minutos, ¿verdad? Importantísimo, señores. Seguimos con otras estadísticas antes de entrar en los conceptos que son un poquitico más aburridos, ¿verdad? Pero yo voy a hacer voy a dar mi mejor capacidad para que ustedes, por supuesto, y la audiencia que está a través del audio lo puedan entender de una manera bien simple y bien atractiva, ¿ok? Importantísimo, más estadística. 53% de las personas han reportado que chequean su correo electrónico mientras manejan. Importante, esto es 6 veces más dañino que manejar embriagado, que manejar bajo cualquier efecto de un opiáceo. Súper importante. Imagínense ustedes que nosotros tengamos la capacidad de revisar el correo electrónico mientras manejamos. Es 6 veces más mortal, más dañino que si estuvieses manejando ebrio, ¿ok? Más estadísticas. Hay estudios que muestran que las personas revisan 40 veces por hora su correo electrónico. Imagínense ustedes en la antigua escuela, ¿verdad? Cuando no existían celulares, que automáticamente el correo electrónico venía a la casetica que estaba fuera de la casa, y que nosotros tengamos entonces que cada hora ir 40 veces corriendo y regresando, corriendo y regresando, corriendo y regresando. Súper importante, señores. Es como si hiciéramos eso en la vida real, ¿ok? Importantísimo. Un poco más de estadística para que les emocione este tópico de la dopamina. 61% de las personas continúan chequeando, revisando el correo electrónico en vacaciones. Cuando el cerebro no tiene la capacidad de foco, las personas mezclan roles. Si estoy trabajando, estoy pensando de pronto en mi esposa, en las vacaciones, en otras cosas. Y si estoy en vacaciones, estoy pensando en correos electrónicos. Importante, la capacidad de dopamina es lo que te va a dar la capacidad de estructura cerebral para que tú mantengas el foco correcto según tus objetivos y metas, ¿ok? Seguimos con un poquitico más de estadística para que ustedes vean qué interesante es esto. Miren la siguiente, señores. 75% de las personas admiten usar su teléfono en el baño. Importantísimo, una razón más para estar alejado de los teléfonos de los seres humanos, ¿verdad? Importante aquello. Miren otra estadística, 69% de las personas no pueden ir a dormir sin antes haber chequeado su correo electrónico. 43% chequean su correo electrónico en el medio de la noche. Estamos hablando en la actualidad, ok, puedes pensarlo en WhatsApp, puedes pensar en Messenger, puedes pensar de pronto en TikTok, cualquier medio de comunicación que hablemos nosotros. Es a mitad de la noche, me desperté y automáticamente voy y reviso mi teléfono, ok. 38% de las personas chequean su correo mientras están en una cena. Yo recuerdo, nunca se me olvida, un amigo mío, cuando yo estaba en Colombia, automáticamente estaba conversando y conversábamos muchísimo, casi 30 minutos conversando a través de Messenger. Para mí era completamente nuevo el tema del internet y estaba fascinado al respecto y estoy comunicándome y automáticamente el amigo me dice: oye, Matthew, te dejo, que ya llegó la cena, estoy en mi aniversario con mi esposa, con mi pareja. Y yo dije, wow, yo no entendí cómo la persona había estado 30 minutos escribiéndome a mí consistentemente en medio de una cena. Importantísimo, señores. No es que somos malas personas, no es que de pronto no tenemos la educación, no tenemos las prioridades, es que no tenemos control de cómo funciona la dopamina antes de dar un paso en cualquier uso cotidiano. Por supuesto, también tarea importante. Ok, importante. Como les había comentado anteriormente, el término ya es un término, es una condición mental, ¿verdad? Aquí está el autor Douglas Rushkoff, fue la persona que lo descubrió o que lo patentó y se llama digifrenia. Es la adicción al mundo digital. Importantísimo. La adicción al mundo digital tiene menos compulsión por el sexo que el sexo y las drogas, pero es más difícil de resistirte al mundo digital que al sexo y las drogas. Importantísimo esto, ¿verdad?
Entonces, puse el Celsius y las drogas como dos fuentes extremadamente potentes de dopamina. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos nosotros con este podcast? Y por supuesto, mostrándole todas estas estadísticas, que tengamos esa capacidad de conciencia, elevar el nivel de conciencia, objetivo fundamental de nuestro podcast, y por supuesto, podamos nosotros tener una capacidad de poder cambiar, poder reordenar nuestros circuitos neuronales, que es muy simple de hacer. Es difícil, pero es simple, ¿verdad? Importante, los pasos están. Tú dices ahora, quiero bajar 20 libras, es muy simple. Yo tengo simplemente que eliminar los glúcidos, azúcar y carbohidratos, tengo que hacer ejercicio, tengo que respetar los horarios, tengo que eliminar comer por las noches. Es muy simple. Ahora es difícil, ¿verdad? Sobre todo las personas que llevamos ya varios años sin nuestro peso ideal. Yo llevo ya casi 29 libras. He bajado en los últimos 30-45 días. Un espectáculo. Seguimos acá, señores. Importante esta diapositiva y por supuesto para la audiencia me está escuchando. Cuando nosotros no tenemos los niveles de dopamina correctamente y no tenemos por supuesto los niveles de enfoque y de estructura y motivación, ¿verdad? En los centros del placer correctamente, un minuto de distracción equivale a 25 minutos perdidos para volver a reconectar el cerebro con ese foco. ¿Qué significa? Yo estoy trabajando, de pronto entra mi esposa a la oficina y me dice, Matthew, oye, mira, tenemos esto importante, ¿tienes un minutico? Claro que sí, un minuto tú puedes hacerlo. Lo que mi cerebro le va a tomar regresar a esa tarea y volver a enfocarme con el mismo nivel de estructura y de rendimiento que tenía antes de la distracción, le va a tomar 23 minutos con 15 segundos. 23 minutos con 15 segundos. Señores, estas son estadísticas espectaculares de este grandísimo país, Estados Unidos de Norteamérica. Seguimos con otro poco, importantísimo. Las personas están dispuestos a renunciar 1/3 del estudio al sexo, la mitad del estudio a la cafeína, 2/3 al chocolate, la mitad al ejercicio, el 70% al alcohol y el 43% incluso a sus zapatos que a sus teléfonos. Importante el tema de la dopamina y qué tan adictivo es en nuestra vida, ¿verdad? Ok, más atracción para la audiencia antes de entrar en materia y por qué tienes que ver este podcast, ¿verdad? La adicción número 1 es que queremos ser queridos. No entendemos cómo funcionan los algoritmos en las redes sociales. Cada like, cada corazoncito, cada mensaje, cada publicación que hacemos, si de pronto no tiene el reconocimiento o la aceptación correcta en redes sociales, importantísimo, el cerebro empieza a entender que no tengo la dopamina, la motivación suficiente y empieza a bajar de los niveles basales. Importante sobre todo con los niños, las personas que son padres de familia o tienen de pronto personas menores en las casas. Hay que estar pendiente a los niños porque lo único que conocen los niños es la dopamina, y si el mundo no le da dopamina, los niños se van a entristecer, los niños se van a incluir en un mundo de apatía, un mundo de soledad. Súper importante esto, ¿verdad? Un poco más de estadísticas que queríamos compartir con ustedes. Ya estamos terminando. La adicción número 2, señores, es el temor a perdernos las cosas, ¿ok? Perdernos 100% los momentos, perdernos 100% ese presente, ese futuro, importantísimo, ¿verdad? Algo acá que es vital en este podcast. Cualquier tipo de decisión incorrecta que vamos a tener nosotros para el éxito va a ser al final de la noche, ¿verdad? Al final del día, en la noche. Recuerden, ¿cuándo es que tomamos de pronto el exceso de alcohol? ¿Cuándo es que discutimos con nuestras parejas? ¿Cuándo es que comemos alimentos que de pronto no son nutritivos, como de pronto azúcares o de pronto comidas procesadas? Siempre es al final del día. ¿Por qué? Porque ya usamos ya todo ese bloque de dopamina durante todo el día y completamente empezó a bajar por debajo de los niveles basales. Y lo otro es que
La luz blanca, esto es una herramienta, pero igual se lo voy a introducir. La luz blanca automáticamente bloquea los receptores de dopamina. Entonces las personas que trabajan en oficinas o como yo, que de pronto muchas veces estamos grabando y necesitamos iluminación blanca, tenemos que saber que al final del día va a haber una reducción importante de los niveles de dopamina y tenemos que estar preparados para evitar cualquier toma incorrecta, devastadora, catastrófica de decisión, ¿verdad? Que es súper interesante. Incluso personas que están muy vinculados con la espiritualidad y con un ser superior tienen estos errores y toman decisiones catastróficas en la noche. Importantísimo esto, ¿verdad? Por último, señores, hay que evitar versus resistir. Hay que evitar las cosas que dañan la producción de dopamina. Al mismo tiempo, hay que evitar tener excesos de dopamina. Y por supuesto, ya vamos a entrar en materia, señores. Señores, entonces vamos a entrar en materia un poquitico más profesional y por supuesto vamos a estar hablando de los conceptos, vamos a estar hablando de los diferentes tópicos que hablamos al inicio y quédense con nosotros, señores, quédense con nosotros porque hay mucha información atractiva. Este es el primer podcast, vamos a estar abiertos a la audiencia, a cualquier tipo de profundidad que quieran hacer o cualquier tipo de situación que estén viviendo, pasando. Es casi certificado que más del 80% de cualquier situación que esté pasando una persona en este momento tiene que ver con los niveles de dopamina. Importantísimo esta afirmación que acabo de decir. Más del 80% de problemas de escasez, de distorsión, de diferencias en el estado de ánimo, de problemas, circunstancias, situaciones, tienen que ver con los niveles de dopamina. Entonces, importantísimo, libre albedrío, pueden escribirme por directo y podemos entonces traerlo como valor a la audiencia sin mencionar nunca, por supuesto, la persona que está haciendo una pregunta puntual. Entonces comenzamos, señores. Vamos a estar hablando hoy de la dopamina, como dice la diapositiva. Esto es un programa que desarrollé hace más de 2 años y desde entonces, por supuesto, he revisado muchísimo contenido, he revisado completamente todas las actualizaciones y voy a estar compartiendo con ustedes los tópicos más importantes, ¿verdad? La moneda universal para entender el lenguaje del éxito, señores, la dopamina. ¿Ok? Empezamos por acá. La dopamina. ¿Qué cosa es la dopamina? Es un neurotransmisor. Básicamente, neurotransmisor, neuro viene de neurona, transmisor es que transmite. Entonces, es como una hormona que transmite información entre neurona y neurona. Las neuronas son las células del cerebro. Funciones y características. Importante acá. La dopamina es un neurotransmisor sintetizado por nuestro cerebro y permite la coordinación del movimiento, además de propiciar la sensación de bienestar, placer y relajación. Los seres humanos somos pura química. Absolutamente todo lo que sucede en nuestro cuerpo, desde estar eufóricos hasta correr, los latidos del corazón, la percepción sensorial, el habla o la experimentación del dolor físico y emocional, está mediado a través de moléculas que circulan por nuestro organismo. Importante acá, señores, esta información. Básicamente, yo quiero que ustedes se lleven un consejo muy atractivo, un lente muy atractivo de esta diapositiva, y básicamente es la parte de la coordinación del movimiento. Hay personas que, la gran mayoría de las personas de afuera tienen 2 grandes preocupaciones en lo que tiene que ver con salud, ¿verdad? Uno es el Alzheimer, la demencia, importantísimo, y otro es la enfermedad del Parkinson, ¿verdad? Que son esas personas que tienen los movimientos involuntarios. Ambos tienen que ver con los receptores de dopamina en el cerebro. Importantísimo acá, ¿ok? Las personas que desarrollan demencia es porque profundizan mucho en las mismas áreas durante toda su vida, entre otras cosas, ¿verdad? Pero esto es lo más importante que quiero que se lleven de manera simple acá con el lenguaje del éxito. Estamos hablando de pronto un científico, porque hay de todos los niveles, ¿verdad? Un científico que automáticamente está desarrollando una campaña, de pronto hablemos de dopamina, ¿verdad? Y está 30 años estudiando esto. Puede desarrollar demencia. Una persona simple que está felizmente casado, pero ha estado toda su vida dedicándoselo a las mismas áreas, puede desarrollar demencia. De hecho, es altamente probable que las personas que no incursionan en nuevas áreas
desarrollan demencia al final de sus días. Es importantísimo esto. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo que da la contraparte. Las personas que conocen o han visto películas o lo que sea, una monja, las monjas que son servidoras de la industria de la industria católica, iba a comentar, de la iglesia católica, ¿verdad? Automáticamente estas señoras, ustedes ven que tienen 70, 80, 90, 100 años y todavía son funcionables, todavía caminan, todavía producen, todavía tienen su cerebro completamente en orden, ¿verdad? Entonces, importantísimo. ¿Por qué sucede esto? Porque siempre están incursionando, introduciéndose. Esto no tiene que ver con el mundo espiritual, señor. Importantísimo. Muchas personas que están completamente entregadas a Dios han terminado con demencia, ¿verdad? Importante. Tiene que ver con la capacidad que tengamos nosotros de incursionar en nuevas áreas. ¿Por qué? Porque el cerebro, hasta hace poco, año 1987 aproximadamente, que fue la fecha de mi nacimiento, se pensaba que las neuronas eran las únicas células que no se regeneraban. Ahora, ¿cómo nosotros podemos regenerar? ¿Cómo podemos lograr algo que se llama neuroplasticidad cerebral o plasticidad cerebral, que básicamente es la creación de nuevas neuronas? Simplemente hay varias herramientas, las voy a estar compartiendo más adelante, pero importante, tenemos que lograr esto en nuestro cerebro, crear nuevas áreas. Personas que de pronto comienzan a bailar tango, o comienzan de pronto a pescar, o comienzan de pronto un hobby en específico, o de pronto empiezan a desarrollar un foco de pronto en la familia que no lo tenían. Áreas nuevas para que se creen estas neuronas, ¿ok? Hay dos maneras de hacerlo. Número uno es cuando estamos 10.000 horas o más en un mismo tópico, el cerebro crea una nueva área específica completamente nueva. La segunda manera, que es la que más usamos en la organización, básicamente es cuando uno está 90 minutos seguidos desarrollando un tema, ¿verdad? Como estamos acá, probablemente yo esté más de 90 minutos acá con ustedes hoy, 90 minutos seguidos desarrollando un tema que esté adjunto a propósito. Propósito es un objetivo general, ¿verdad? Grande, más grande que uno, a futuro, que uno está desarrollando. Es como una cruzada o una misión, pero de manera general, no tiene especificaciones en una industria, en un sector, en un área. Es de manera general, ¿verdad? El propósito de sus servidores es traerle más valor a más personas, como HPC, que es creador de alto rendimiento, cristiano, coherente, consciente y comprometido, respetando la ley del orden. ¿Qué significa la ley del orden? Ser, hacer, tener. Si yo quiero tener algo que nunca he tenido, tengo que hacer cosas que nunca he hecho, pero antes me tengo que convertir, tengo que modificar mi ser, mi identidad, mis valores con una completamente nueva identidad. Importantísimo esto, ¿verdad? Y por supuesto, la mejor parte de mi propósito es ayudando a otros a lograr su propósito. Entonces, cuando yo tengo un propósito claro a futuro, de manera general, si yo estoy ahora mismo acá con ustedes por más de 90 minutos hablando de un mismo tema, pero que estoy asociándolo y logrando consigo mi propósito, mi cerebro empieza a crear neuroplasticidad cerebral. Súper importantes son las dos grandes herramientas. ¿Por qué hablo en esta primera imagen de la coordinación del movimiento sobre todas las cosas? Porque hay muchas personas que hablan de placer, bienestar, todo este tipo de cosas, y por supuesto hay mucha información de dopamina afuera, pero yo quería traerle cositas que son diferentes, que se hablan poco allá afuera. Importante, señores, así mismo funciona en el éxito. Yo he tenido cientos de personas en un mismo momento histórico que me siguen por dopamina. En el momento que Matthew no está presente o no está en su consciente es en sus 24 horas, automáticamente estas personas dejan de moverse, dejan de evolucionar, regresan. Es una retracción increíble. Es como todo lo que estas personas han desarrollado automáticamente involuciona al punto cero del status quo, donde yo los cogí, donde yo los conocí, donde yo conecté con ellos por primera vez. Importantísimo. Tenemos que entender que el movimiento hacia la evolución, hacia adelante, tiene que ver con niveles de dopamina. Importantísimo esto, ¿verdad? Seguimos para la siguiente diapositiva. Funciones y características. Seguimos con las funciones y características. Estas moléculas capaces de regular y controlar nuestra fisiología son básicamente las hormonas y los transmisores. Todo nuestro cuerpo, toda nuestra fisiología, que básicamente es cómo funciona, cómo interactúa todo nuestro cuerpo, nuestras células, tejidos, órganos y demás,
Básicamente hay un conjunto de hormonas y neurotransmisores que llevan la información a todos los lugares. ¿Ok? Importantísimo. Las hormonas son sustancias químicas que fluyen por el sistema circulatorio después de ser sintetizadas y que controlan el funcionamiento de distintos órganos y tejidos. Lo he hablado anteriormente. Los neurotransmisores, por su parte, son moléculas producidas por las neuronas y que permiten la transmisión de información a lo largo y ancho del sistema nervioso, el cual se encarga de hacer llegar el mensaje a todo el organismo. La dopamina es una molécula especial en el sentido que actúa tanto de neurotransmisor como de hormona. Un neurotransmisor es una molécula que se produce y libera en el espacio y que hay en el espacio que hay entre una neurona y otra. Como su propio nombre indica, son transmisores, es decir, transmiten información. Acá ustedes lo van a estar viendo, acá en pantalla. Las personas que por supuesto están por audio, les exhorto que vayan al canal de YouTube. Automáticamente hay una imagen y básicamente eso es un espacio, ¿verdad? Un espacio entre neuronas, ¿ok? Interneuronal, donde hay una imagen rosada en la izquierda, una imagen rosada a la derecha, ¿verdad? Entonces, esto que está sucediendo en el medio se llama sinapsis neuronal, que básicamente es un proceso donde una neurona, ¿verdad? El cordón son axones que está cubierto de una capa que se llama mielina, ¿verdad? Imagínenselo como un cable eléctrico, que por dentro va la electricidad y esa electricidad lo que hace es que transmite, en el caso de la dopamina, la información a la otra neurona. ¿Ok? Importante, si no tenemos dopamina, no se transmite la información. No nos movemos, no sentimos placer, no tenemos la capacidad de memoria, no tenemos la capacidad de aprendizaje y una serie de cosas que ustedes van a estar viendo durante el podcast. La dopamina, pues es un neurotransmisor y como tal es simplemente una molécula donde una neurona cargada eléctricamente de una forma concreta y que necesita transportar un mensaje concreto, sintetiza para que no se pierda esta información. Cuando las neuronas captan la presencia de la dopamina, saben perfectamente qué mensaje hay que llevar al cerebro o cualquier otro órgano del cuerpo. Importantísimo. Ok, acá básicamente hay unos dibujitos, ¿verdad? Que dice que sin la dopamina el aprendizaje sería imposible. Imposible. Hay una serie muy de humor, ¿verdad? De origen español que se llama Aida. A las personas que le encanta el cine español, en esta serie hay un personaje que se llama Jonathan, que es un adolescente que tiene ciertos niveles, trastornos de conducta o problemas de conducta en cuanto a que es una persona que no le gusta la escuela, es una persona que no le gusta estudiar. Y hay otro personaje que se llama Mauricio, que es un dueño empresario de un bar, que es una persona que siempre está buscando la manera de generar ingresos, y automáticamente hay un día específico que Mauricio necesita a Jonathan, el adolescente, y le dice: Jonathan, yo te voy a pagar 50 euros, porque es en España, 50 euros porque hagas esta tarea específico. Y Jonathan siempre le dice que sí a todo lo que tenga que ver con dinero. Entonces automáticamente Mauricio le pregunta: oye, ¿cómo es posible que tú seas tan inteligente para tópicos de dinero y seas tan malo en la escuela? Y dice: Mauricio, el problema es que en la escuela no me pagan. Si a mí me pagaran, yo fuese bueno en la escuela. Entonces, importante esta parte, porque muchas veces estamos en las aulas, ¿verdad? Sobre todo con los jóvenes pequeños. Yo soy un súper ejemplo de eso. Yo he sido excelentísimo en cuanto a estudio, de grupos sumamente avanzados, y he sido también una persona que le he dado prioridad a otros tópicos por encima de la escuela, a puntos bien extremos, ¿verdad? Entonces yo puedo hablar de los dos escenarios. Importante, hay muchas personas excelentes, muchos buenos estudiantes. Hay un ejemplo espectacular de Thomas Edison, donde en la escuela automáticamente Thomas Edison fue el que creó la bombilla eléctrica, y a esta persona a la edad muy niño, 8 o 9 años aproximadamente, lo botan de la escuela. La directora le da una carta a la madre y la carta automáticamente decía que el niño no tiene las condiciones cognitivas cerebrales suficientes para poder continuar en la escuela, que desafortunadamente tienen que deshacerse de él porque está atrasando completamente a la clase, y que la madre de ese momento en adelante tenía que tomar el aprendizaje de su hijo
como parte de su día a día. Y cuando Thomas Edison, el niño, escucha que no puede ir más a la escuela, le pregunta a la madre y la madre le lee la carta. Y en la carta, en vez de decir lo que había específicamente, le dice que él es un niño muy avanzado, que tiene muchísima capacidad por encima de las personas de la escuela y que lo mejor era que estudiara por individual, ¿verdad? Esa semilla que puso la madre de confianza en él, ¿verdad?, hizo que se convirtiera en una de las mentes más grandes de la historia de la humanidad. Importantísimo. Sin dopamina no hay aprendizaje. Muchas veces los mismos padres, los mismos abuelos, los mismos ambientes, la misma sociocultura, puede ser política, religiosa, que está influenciando a estos niños, le ponen límites y barreras de que ellos no pueden lograr ciertas cosas y simplemente lo desmotivan y la dopamina sale completamente de ese cerebro. Y si no hay dopamina, no hay aprendizaje. La persona no aprende. Es una cosa impresionante, ¿verdad? Entonces, seguimos por acá. ¿Por qué generar dopamina? Las 12 funciones de la dopamina de forma general, que son las que vamos a compartir con ustedes hoy. La dopamina es uno de los 12 neurotransmisores principales. Es muy importante no infravalorar su papel en el cuerpo, pues esta molécula es imprescindible para el correcto desempeño intelectual, físico y emocional. Sin dopamina, las neuronas no podrían comunicarse entre ellas y si las neuronas no pudieran transmitir información, la vida sería imposible. Así de sencillo. Ok, continuamos. Pero ¿qué funciones tiene la dopamina en el cuerpo? ¿Qué cambios genera? ¿Qué procesos corporales regula cuando se sintetiza? A continuación vamos a estar viendo varios de ellos. Número 1, regulación del estado de ánimo. La dopamina no se ha ganado el título de molécula de la felicidad porque sí. La dopamina es el principal neurotransmisor vinculado al placer y a toda la experimentación de sensaciones positivas. Bienestar, alegría, euforia, relajación. Importantísimo, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando algo dispara la producción de esta molécula en nuestro organismo? Por lo tanto, nuestro estado de ánimo depende en gran medida de nuestros niveles de dopamina. Segunda función, la función locomotora. Como hemos dicho, la dopamina es también uno de los principales neurotransmisores relacionados con el aparato locomotor. Locomotor es todo lo que tiene que ver con movimiento. Permite que la información procedente del cerebro llegue a los músculos, permitiendo así caminar, estar de pie, saltar, correr y todo lo que tenga que ver con la locomoción. Importantísimo, señores. Súper importante esto. 3. Función muscular. Relacionado con el anterior punto, la dopamina también permite la función muscular. Y es que es uno de los principales neurotransmisores que permiten que la información llegue a los músculos y podamos coger objetos, levantar pesos, utilizar aparatos, etc. Número 4, regulación del sueño. Importante acá, las personas que de pronto tienen trastornos de sueño o distorsión del sueño. El sueño es la herramienta más importante para lograr longevidad, para vivir hasta los 120 años. Estamos creados biológicamente para vivir hasta los 120 años, ¿ok? La dopamina también es muy importante para regular nuestro reloj biológico y es que dependiendo del momento del día en el que estemos, sus niveles van fluctuando para propiciar o bien que nos mantengamos despiertos o bien que tengamos la necesidad de dormir. Sin la dopamina no podríamos tener un ciclo saludable de sueño. Súper importante esto, las personas que sienten más estrés en la noche, ¿verdad? Oye, perfecto, la hormona del estrés se llama cortisol. ¿Qué sucede? Cuando nosotros nos levantamos, nosotros nos exponemos a el sol, ¿verdad? Cuando nos exponemos al sol, suceden dos cosas. Número 1, se activa la melatonina, ¿verdad? Es una hormona natural para que tengamos sueño o un ciclo de sueño correcto en la noche. ¿Qué sucede? Que esta melatonina se activa y entra un reloj en el organismo que 12 a 14 horas después es que está activada. ¿Qué significa? Si yo automáticamente me expongo al sol a las 7 de la mañana, a las 7 o 9 de la noche, la melatonina se secreta natural y orgánicamente en nuestro cerebro. Lo otro que sucede cuando nos exponemos al sol o hacemos un ejercicio físico matutino, ¿verdad? Es que hay un bloque, hay un shot de cortisol. En ese momento entra el cortisol en el cuerpo, ¿verdad? Y hasta 12, 14 horas después, a diferencia de la melatonina,
que se activaba en ese momento, el cortisol desaparece 12, 14 horas después. ¿Qué sucede? El cortisol, que es la hormona del estrés, bloquea la dopamina y la dopamina bloquea el cortisol. Entonces, importante, para poder tener un sueño regulado, necesitamos librarnos de estrés en la noche. Y para que esto pase, tenemos que tener los niveles de dopamina correctos. 5. Regulación de la actividad cardíaca. Cuando las neuronas la sintetizan, la dopamina también aumenta la frecuencia y la presión cardíaca, que es algo que contribuye a esta sensación de bienestar. Sin la dopamina, la frecuencia de latidos del corazón sería demasiado baja y no podría garantizarse el correcto funcionamiento de este órgano. Importante, señores, es importante que tengamos la frecuencia cardíaca alta. Para eso tenemos que tener la hormona de la dopamina en nuestras vidas, que nos va a motivar, nos va a poner eufóricos, nos va a poner placenteros. Importantísimo, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que tener la frecuencia cardíaca elevada? Elevada dentro de parámetros normales. Hay una fórmula que son 220 menos la edad que tiene el individuo y te va a dar la máxima cantidad de latidos que puedes tener tú para que no tengas un problema de infarto cardíaco, por supuesto una cardiopatía diferente. Por supuesto, siempre esto lo confirman con sus médicos de cabecera. Simplemente es una información que yo manejo en mi vida personal para tener siempre los niveles de frecuencia cardíaca altos. ¿Qué puedo yo resolver con niveles de frecuencia cardíaca altos? Que haya una mejor circulación en las arterias y las venas de la sangre. La sangre tiene uno de los grandísimos responsabilidades que tiene esa circulación de la sangre, o la sangre en sí, es transmitir oxígeno al cerebro, ¿verdad? Importantísimo. Cada vez que yo tengo mi frecuencia cardíaca elevada, automáticamente tengo una circulación correcta. Esto también ayuda a bajar la presión arterial para aquellas personas que tienen presión arterial. Sobre todo son personas que comen mucho, comidas por supuesto no idóneas, o están de pronto en una posición de durmiendo siempre. Son personas que la frecuencia cardíaca está baja. Esto puede contribuir a tener una presión arterial alta porque el cuerpo, el cerebro, necesita oxígeno, necesita la capacidad de oxigenarse para poder pensar. Y si uno está con frecuencia cardíaca baja porque nunca tenemos dopamina, porque no estamos motivados, porque estamos tristes, porque estamos depresivos, automáticamente la presión arterial tiene que subir. El cerebro le dice al cuerpo: súbeme la presión arterial, mete más presión para que la circulación funcione. ¿Me siguen? Importantísimo esto para las personas que vamos a sacar un podcast completo de presión arterial. Es muy simple controlarlo, ¿verdad? Como les comento, las cosas simples no quieren decir que sean fáciles, pero es simple controlarlo. Número 6, regulación del aprendizaje. Hemos hablado un poquitico de esto, ¿verdad? La dopamina tiene una gran importancia en el aprendizaje, y es que es la que determina que una información se pierda pasadas unas horas o que se retenga en la memoria a largo plazo. Sin la dopamina, el aprendizaje sería imposible, pues simplemente olvidaríamos todo. Hoy mismo tuve una reunión con varios de los líderes y hice preguntas que son simples, que son cotidianas, y las personas no lo respondían. Probablemente es que no tienen la dopamina suficiente, la motivación suficiente, y tenemos que trabajar en función de eso. Por ende, no retienes a largo plazo la información, simplemente porque te estás exponiendo a una información donde no estás realmente motivado. Mira, buenísima esa revelación actual. Ok, 7. Impacto en la creatividad. Las últimas investigaciones parecen indicar que la dopamina tiene también impacto en el grado de creatividad de una persona. Y es que al parecer las personas más creativas tienen una menor densidad de receptores neuronales para la dopamina en el tálamo, una región del encéfalo situada en la zona central de la base del cerebro. Estas propiciaría las conexiones neuronales, permitiendo así una mayor tendencia a la creatividad. Importantísimo. 8. Regulación del peso corporal. Las últimas indicaciones parecen indicar que las personas con sobrepeso y obesidad tienen menos receptores de dopamina, por lo que deben ingerir mayor cantidad de comidas para lograr los niveles de satisfacción que una persona sin este problema puede conseguir con menor cantidad. Ok, yo soy un ejemplo perfecto de esto y se lo voy a poner de un ejemplo. Hay varios bloqueadores por excelencia del cortisol, del estrés, ¿verdad? Hay múltiples bloqueadores. Entonces, cuando yo, en lo personal, he pasado momentos de intensa actividad de dopamina, eso vamos a hablarlo un poquitico después, hay una cosa que se llama el crash, que automáticamente baja por debajo a la misma frecuencia, a la misma capacidad. Lo que significa es lo siguiente: el nivel basal está en 0.
digamos que yo subí 20 puntos, automáticamente subo 20 puntos y estos 20 puntos, si yo no mantengo unos niveles saludables, automáticamente, ¿qué es lo que sucede? Baja 20 puntos en negativo. No es que bajó a cero, es que baja la misma cantidad que subió en negativo, ¿verdad? Cuando esto sucede por mucho tiempo y uno para esa actividad, automáticamente viene siempre el crash, siempre viene el déficit y entonces el cortisol reina, ¿verdad? Hay varias maneras de bloquear el cortisol, como incrementando la dopamina, pero hay una muy particular que es específicamente donde afecta. Yo casi subí 100 libras con esto, ¿verdad? Importantísimo. Y por supuesto estoy bajando controladamente nuevamente porque estoy usando otras fuentes, pero una muy efectiva, no recomendada, a no ser que tengas una capacidad de tolerar estos cambios de hormonas y neurotransmisores profesional. No recomiendo esta herramienta, pero una herramienta es comer glúcidos. Los glúcidos son las azúcares y los carbohidratos. Automáticamente bloquea el cortisol. Entonces, cuando tú estás estresado, te comes algo de azúcar, el azúcar secreta serotonina, la serotonina bloquea el cortisol. Pero la manera efectiva, la manera de la voluntad de vivir, la manera del éxito, es bloquear el cortisol con dopamina, no con serotonina. Serotonina es otra hormona que más adelante también vamos a estar hablando de ella, que es la relacionada con el bienestar, felicidad y demás. Pero automáticamente después de comer glúcidos, poco más adelante, viene también el crash, viene también el bajón, ¿ok? Y tienes que estar comiendo constantemente estos glúcidos. Importante acá, señores. Número 9, regulación de la sociabilidad. La dopamina tiene un gran impacto en el modo en el que nos relacionamos con los demás. Y para entenderlo, lo mejor es presentar los problemas que pueden surgir cuando hay alteraciones en la producción de la dopamina, ya sean niveles demasiado altos o demasiado bajos. La esquizofrenia, el TDAH, las fobias sociales, la antisociabilidad, la apatía, el trastorno bipolar, todos estos y muchos otros trastornos surgen en parte por problemas relacionados con la síntesis de dopamina, ¿ok? Súper importante, hay una cosa que se llama el genoma humano. Todos nosotros nacimos con un genoma humano ya modificado, ¿verdad? Ya estructurado para cada individuo. Solamente nosotros vamos a tener un 20% de herencia familiar. Importantísimo. El otro 80% se va a condicionar con dos cosas. Número 1, visión. Número 2, comportamiento. Pero ¿dónde nosotros podemos obtener la visión y el comportamiento si no es en la sociabilidad? Las personas que son apáticos o introvertidos o están 100% encerrados en una casa, en un cuarto, no tienen esta sociabilidad, por ende no generan dopamina. Una de las fuentes más ricas de dopamina es la sociabilización, interactuar con otras personas, interactuar con otros ambientes, incorporar data nueva, ¿verdad? Somos adictos de lo nuevo, por eso somos tan inestables en los trabajos, en las relaciones de pareja, en las relaciones interpersonales, porque como no evolucionamos nosotros mismos en el tiempo, tenemos una misma información, queremos transmitírsela a diferentes matrimonios, relaciones, ambientes, porque tenemos solamente esa misma información. Entonces las personas que evolucionan, que estudian, que se capacitan, que crecen, que siguen incorporando nuevas data, automáticamente se pueden mantener en un mismo ambiente. Pero importante, para poder nosotros obtener más fuentes ricas de dopamina, sociabilización. Cuando sociabilizo, voy a tener visión de las cosas y voy a estar interactuando con el comportamiento de esa sociabilización. Y estas dos cosas van a condicionar mi genoma humano. Cuando ya yo tengo incorporado a nivel genético nuevas capacidades de tomas de decisión, de subconsciente, de identidad, de consciente, nuevas capacidades cerebrales y nuevas neuroplasticidades,
es una máquina, señores. Es súper importante esta parte de la regulación de la sociabilidad. Número 10, desarrollo de la personalidad. La dopamina tiene una influencia mayor de la que creemos en nuestra personalidad. Por ejemplo, se ha observado que personas con niveles altos de dopamina son personas más miedosas y con tendencia al estrés, mientras que aquellas con niveles bajos suele ser con más autoconfianza y que viven las situaciones con más calma, y así muchos otros aspectos de la personalidad. Súper importante. Acá específicamente cuando hablan de que las personas tienen niveles altos de dopamina, son más miedosos y con tendencia al estrés, son personas que están en ansiedad. Es a niveles ya extrafalario, por decirlo de alguna manera, donde ya están ansiosos, ya están completamente alerta y están ya activando algo que se llama el sistema simpático, que es un sistema de sobrevivencia. El gen de sobrevivencia se activa también con el sistema simpático. El sistema simpático es ese sistema de alerta, ese sistema de sobrevivencia. Es esa madre que automáticamente ve a un hijo debajo de un carro y tiene la capacidad, por el shot de adrenalina, por la secretación de adrenalina en el cerebro, tiene la capacidad de subir el carro o fajarse de pronto con un tigre, un león, ¿verdad? La adrenalina se convierte automáticamente en dopamina y la dopamina le da la capacidad de moverse involuntariamente, sin voluntad, a la persona. Es una cosa súper atractiva. Importante la parte de la locomoción. Hablamos anteriormente de la locomoción, que pueden haber trastornos de Parkinson o que la persona no se mueva. Vamos a ir al otro extremo. El otro extremo es que la persona, cuando yo hablé específicamente que he liderado a cientos de personas y cuando yo no he estado, automáticamente no se han movido o se han retraído. Importantísimo. Lo que mantiene a las personas moviéndose. Yo recuerdo, sobre todo al inicio, que no tenía mucho nivel de conciencia, la influencia de pronto incorrecta desde mis lentes actuales que yo transmití en esos inicios, ¿verdad? En esos momentos donde ni yo mismo tenía la capacidad de conciencia correcta. Habían personas que dormían hasta en el carro. Habían esposas que se reviraban contra sus esposos, pero querían estar ahí en el entrenamiento, aprendiendo, creciendo, viendo, ¿verdad? Importantísimo, porque era demasiado la dopamina que se inyectaba en su cerebro. Entonces, cuando esas personas iban a sus casas, iban a sus ambientes, iban a sus trabajos, se sentían mal y querían regresar acá. Era inconsciente, era una compulsión. No les importaba ni tan siquiera tener problemas en esos entornos. Ellos querían esa dopamina. Es importante esta parte, ¿verdad? Entonces, en el desarrollo de la personalidad, cuando la persona tiene demasiada dopamina, está alerta, porque también tiene la adrenalina, está alerta. Entonces es importante tener los niveles regulados. 11. Necesidad de emociones fuertes. La dopamina explica por qué nos gusta experimentar emociones fuertes, como por ejemplo hacer puenting, tirarse en paracaídas o entrar en túneles de terror. Todas estas situaciones generan picos de dopamina muy abruptos que después nos dejan con una profunda sensación de relajación y bienestar, aunque depende evidentemente de cada persona. Importante acá, muchas personas lo conocen de manera más popular como los picos de adrenalina. Yo necesito adrenalina, quiero de pronto hacer una carrera de carros rápidos, o las personas que de pronto están todo el tiempo en ejercicio, artes marciales. Importantísimo, no es la adrenalina lo que te hace adicto o recurrir a estos tópicos o a estas actividades, es la dopamina. La adrenalina se convierte automáticamente en dopamina. Número 12, regulación de la memoria. Yo pienso, señores, que esto es una de las mejores y más importantes. La regulación de la memoria, como hemos dicho, es la dopamina la que determina si memorizamos algo o no. Evidentemente no es ella la que almacena los recuerdos, esto es cosa de las neuronas en sí, pero sí que tiene un papel importante a la hora de determinar si algo es borrado rápidamente o si se almacena en la memoria a largo plazo. Ok, llegamos a la parte de cómo generar más dopamina de manera general. Matthew, perfecto, me gustó, entendí, me gustó las estadísticas, me gustó las preguntas, algunas de pronto un poco más fuertes que otras, pero cómo genero de manera simple, de manera consciente, más dopamina, ¿verdad? Me gustó mucho, me gustaría generarlo. Perfecto. Número 1, evitar el azúcar y el café. Ok, ojo, esto no lo pueden hacer de un día para otro si eres adicto al café o adicto al azúcar. Importante, esto no es de un día para otro, pero poco a poco te vas dando cuenta, sobre todo en las noches, ¿verdad? Que automáticamente puedes mejorar tus niveles de sueño, puedes mejorar tus niveles de placer, motivación y no estar tanto
en depresión, tristeza, bajo estado de ánimo, ¿verdad? O bajo nivel energético. Muchas veces pensamos, dame café para energía. No, es que necesitas dopamina, ¿verdad? Ok, evitar en la medida de lo posible el azúcar o el café puede ayudarnos a mantener los niveles adecuados de dopamina. Estas sustancias, aunque producen un rápido subidón, a largo plazo interrumpen la captación normal de este neurotransmisor y hacen que sea menos sustentable. La mayoría de las sustancias adictivas alteran los circuitos de dopamina y pueden estimular demasiado el sistema, reforzando su consumo, llevando a la adicción. Importante acá, la parte específica del café, hace que los receptores de dopamina, donde la dopamina se secreta, empiecen a dañarse. Por ende, aunque se secrete, no se retiene y las células no pueden usar la dopamina. Específicamente en el caso del azúcar. El azúcar, como les comenté anteriormente, secreta algo que se llama serotonina, que es una hormona de bienestar, ¿verdad? Una hormona de que uno se siente feliz, ¿verdad? Cuando uno come azúcar. Bloqueaste el estrés, bloqueaste el cortisol, pero automáticamente se transforma luego en prolactina, que es una hormona que es un bloqueador de la dopamina. Entonces empieza de nuevo el bajón y tengo que comer más, bajón, tengo que comer más, ¿verdad? Número 2. Coopera con los demás y no compitas. Colaboración, importante. Cuando uno empieza a competir, empieza a haber una reducción de la voluntad, de esa fuerza de voluntad, y empieza a generar estrés. Cuando uno está colaborando, el cerebro entiende de que están haciendo algo más grande que uno y empieza a secretar dopamina. Los estudios de imágenes cerebrales han comprobado que la cooperación, la reciprocidad y las recompensas sociales activan áreas como el estriado ventral, donde se reciben grandes cantidades de dopamina. Número 3, música, maestro. Escucha tu canción favorita. Señores, su servidor ha usado prácticamente todas las herramientas de dopamina, casi todas las herramientas de dopamina, y de manera intensa en algunos escenarios, ¿verdad? Y un punto específico donde tú tienes cada cierto tiempo, esto es importante, esto es una herramienta importante, cada cierto tiempo tienes que desintoxicarte para que el cerebro entienda que la fuente de dopamina no es por una vía o por la otra vía. Tienes que estar todo el tiempo reestructurando eso para que te mantengas el mismo nivel de éxito, el mismo nivel de aceleración, el mismo nivel de foco, el mismo nivel de estructura, el mismo nivel de rendimiento, ¿verdad? Entonces, en mi caso personal, hubo un momento específico en el año 2020 al 2022 donde yo me replanteé completamente todos y cada uno de mis gustos, de mis acciones, de quién yo era. Eso es un proceso para desarrollar un ejercicio, para desarrollar una identidad consciente. Entonces, una de las cosas que a mí siempre me encantó fue la música electrónica. La música house, ¿verdad? Y increíble, todavía por supuesto tengo esa etiqueta como una etiqueta funcionable y me da muchísima, pero muchísima dopamina. Entonces, importante acá, escuchar tu canción favorita puede dibujar una sonrisa aunque estés teniendo un día de perros. La música puede potenciar nuestras emociones. El intenso placer que experimentamos al escuchar música provoca que nuestro cerebro potencie la secreción de dopamina. Algunos análisis han revelado que los niveles de dopamina se incrementan al escuchar el momento cumbre de la canción o melodía, cuando la música nos hace estremecer y experimentamos algo parecido a un escalofrío. O que estás esperando para poner tu canción. ¿Qué estás esperando para poner tu canción o para tocarla tú mismo? Importante, ese momento que nos erizamos completamente, ¿verdad? Ojo, no importa. Una de las herramientas más atractivas, probablemente no esté en la información que siempre comparto con la organización, es que tu estado de ánimo no está determinado por tu mímica facial. Tu mímica facial determina el estado de ánimo. ¿Qué significa? Cuando tenemos bajos niveles de dopamina, ¿verdad? Tú puedes reírte. No importa cuál sea la situación, si es coherente, si no. Es más importante que tu cerebro tenga bienestar, ¿verdad? Más importante que tu cerebro tenga una capacidad de voluntad de vivir que cualquier tipo de coherencia. Entonces tú te ríes y automáticamente esa mímica facial, el cerebro está diseñado para justificar las emociones. Automáticamente el cerebro dice, pero si este se está riendo es porque se está sintiendo bien, está sintiendo bienestar, y empieza a secretar hormonas de bienestar. Importantísimo esto, ¿verdad? Practica la gratitud diariamente. Yo lo hago
en las mañanas con mi círculo y el círculo de mi círculo. La gratitud tiene una capacidad de conectar con el propósito. Si tú no estás agradecido por una persona, yo he experimentado catástrofes, ¿verdad? Personas que han violentado su proceso, han violentado su camino, ¿verdad? No existe ningún ser superior que te pida que violentes tus procesos. Entonces, personas que toman una decisión de un día para otro, de dejar matrimonios, dejar empresas, dejar relaciones interpersonales que son positivas a la cuenta bancaria emocional, y simplemente es porque no practican la gratitud, ¿ok? Cuando uno practica la gratitud conecta con tu propósito. No importa si era tu objetivo o no. Ahora mismo yo digo, oye, gracias por esa madre espectacular que tengo, me ayuda a diario y está dando un súper espectacular paso adicional en este presente y futuro. Ya el cerebro conectó a mi madre con todo mi propósito, aunque no lo tuviese consciente. Entonces, importante, cuando vas a conectar en este día, en esas 24 horas, con tu madre, tú no puedes ponerte bravo con ella, ni de pronto irritable, porque ya tú estás en gratitud con ella. Entonces, así es con todas las personas. Una herramienta para tu bienestar. No se trata ni de tan siquiera del bienestar de tu madre. Es para tu propio bienestar, para tu propia capacidad racional, coherente y consciente de desarrollar éxito en cualquier área que te lo hayas previamente elaborado o que te hayas comprometido con una lealtad inquebrantable previamente, ¿verdad? Entonces, la gratitud puede ayudarnos a generar más dopamina. Se ha demostrado que las personas agradecidas muestran unos niveles de felicidad mayores. Sentirnos agradecidos por lo que hemos conseguido, por lo que tenemos, por lo que otros han hecho o hacen por nosotros, por la vida, por nuestra familia. La gratitud es una forma de mirar y afrontar nuestra realidad que nos acerca a lo que más queremos. Practica la gratitud y potencia de forma natural tus niveles de dopamina. Número 5. Disfruta de los pequeños placeres de la vida. Quizás parezca demasiado obvio, pero no todos se permiten el lujo de hacerlo. Qué agradable sensación al encontrar lo que buscas o aquellos que encajan con tus necesidades del momento. ¿Cómo puedo generar todavía más dopamina? Importante este número 5, señores, porque muchas veces estamos de pronto en una mesa. Recientemente tuve unos invitados acá, un matrimonio, un futuro matrimonio, ¿verdad? Una familia, tienen su hijo, vinieron acá y estuvimos comiendo y mi teléfono estaba en un trípode, ¿verdad? Para la foto. Ese momento era de esa persona. Cuando estás con tu pareja, ¿verdad? En la intimidad o en una cena, en la habitación, ese momento es para tu pareja. Cuando estás con tu hijo, así sean 5 o 10 minutos, ese momento es con tu hijo. Importantísimo. Entonces tienes que disfrutar esos pequeños placeres. Cuando lo haces, tu cerebro genera dopamina, te da esa motivación de continuar la relación, continuar por supuesto el proyecto, continuar por supuesto tus objetivos, tus metas, tu día a día, tu nivel de conciencia. Número 6, mantén tus niveles de estrés a raya. Súper, mega importante, ¿verdad? Unos niveles razonables de estrés pueden ser beneficiosos, pero nunca prolongados demasiado en el tiempo, pues el estrés crónico puede tener unas consecuencias devastadoras para el cerebro. Investigadores de la Universidad de Washington encontraron que el estrés prolongado inhibe la liberación de dopamina. Un déficit de este neurotransmisor puede conducirnos hacia una tristeza crónica. Detecta cuando las exigencias de ahí afuera se multiplican y tú no dispones de tiempo suficiente para realizarlas. Ponle remedio con algunas actividades que te permitan desconectar. Salir a dar un paseo por la naturaleza o practicar algún deporte para respirar aire puro pueden ayudar a darle un nuevo enfoque a la situación estresante. Importante para aquellos que son workaholic, ¿verdad? Adictos al trabajo. ¿Ok? Importantísimo. Los momentos de bloquear el cortisol no son negociables. ¿Ok? Yo en el pasado he negociado mucho esto. Me encanta trabajar, me encanta traer valor. Estoy en dopamina. Pero es importante cuando se para, el bajón es muy grande. Entonces hay momentos como por ejemplo un masaje, súper importante. El cerebro empieza a desarrollar un nivel de actividad cerebral alta, ¿verdad? Un high brain activity, un nivel de actividad cerebral alta. Cuando esto sucede, la dopamina es como un motor. Es como un motor súper importante para que esto suceda. La manera de tocar tierra no es de 100 a 0.
tienes que pasar por algo que se llama el sistema límbico, ¿verdad? Tienes que pasar por algo que se llama la parte emocional, y una parte, sin entrar en las emociones, importantísimo es tocarte. Por eso es importante los masajes. Por eso es importante, sobre todo los hombres al final del día que tienen picazón y quieren que los arrasquen o quieren que le hagan cosquillas o lo que sea. Cuando la persona empiezan a tocarte el cuerpo, tu cabeza, tu cuerpo, lo que sea, el cerebro automáticamente baja de ese estado de alerta, de ese estado de actividad cerebral alta, algo que se llama un sistema límbico, un sistema de sensaciones o emociones a nivel corporal. Esto hace que desconectes completamente ese nivel de alerta, ¿verdad? Y bloqueas el cortisol, bloqueas el estrés de una manera muy importante, ¿verdad? Entonces uno tiene que saber cuáles son aquellos tópicos que bloquean el estrés. Hay momentos específicos, ¿verdad? Donde uno tiene que hacerlo conscientemente, siempre para poder tener éxito en algo. Hasta que no esté sistematizado, vas a tener que sacrificar o dedicar otra área de tu vida. Ya cuando está en sistema, ya cuando está en piloto automático, perfecto, ya esto funciona sin tu intervención. Pero mientras sea necesario tu intervención, tu tiempo, tu energía y tu dinero, tú necesitas sacrificar y dedicar otras cosas. Entonces, para que tú tengas la capacidad de llegar de un punto A un punto B, necesitas sistemáticamente, programadamente, planificadamente bloquear ese cortisol, ¿verdad? Yo cometí muchos errores en el pasado donde yo me sentía 100% en dopamina, en procesos dopaminérgicos, pero no te das cuenta cuando ese cortisol, que es como esa hormona silenciosa, ¿verdad? Empieza a intoxicarte, se sangran las encías, te inflas, tienes tú que pareces una paloma buchera, ¿verdad? Y no te das cuenta cuando estás intoxicado por cortisol. Tiene que haber momentos específicos. En tus 24 horas puede ser una ducha que sea diferente a lo que tienes en tu temperatura. Si estás en un ambiente frío, es una ducha caliente. Si estás en un ambiente caliente, es una ducha fría. ¿Por qué? Porque esa diferencia va a secretar dopamina, y la dopamina va a secretar el cortisol, ¿verdad? Entonces, momentos específicos de generación consciente de dopamina para mantener los niveles de cortisol a raya. Señores, comer es un verdadero placer. Alimentos que incrementan tus niveles de dopamina. La forma que tiene nuestro cuerpo de producir dopamina no es debido al consumo directo de alimentos con dopamina, sino mediante la síntesis del aminoácido tirosina o fenilalanina. ¿Ok? Importante acá. Que mediante una reacción se transforma en tirosina, ¿ok? Ya sea tirosina o la fenilalanina se transforma en tirosina. Por eso, para estimular la secreción de este neurotransmisor, aumenta tu consumo de alimentos ricos en tirosina: chocolate, sandía, almendras, plátanos, aguacates, carne, té verde, lácteos, arándanos, soja y derivados. Y por supuesto, otro gran grupo, por eso son de los más conocidos. Cada una de nuestras células, incluidas las neuronas, transforman los nutrientes que ingerimos en sustancias utilizables para realizar sus funciones. Toma nota e incluye estos alimentos en tu dieta. Los alimentos ricos en antioxidantes también contribuyen a la formación de este tipo de neurotransmisor, ya que su labor es la de neutralizar todos aquellos radicales libres que producen daño a nuestras células. Conviene llevar una dieta rica en fruta y verduras. Oye, voy a hacer una cápita aquí para los tomadores de café. Yo soy una persona que identifica muchos patrones. Estoy altamente agradecido con los Estados Unidos de Norteamérica, la primera potencia del mundo, la primera empresa a nivel mundial, la economía más sólida y fuerte a nivel mundial, todavía lo somos. Y automáticamente yo identifiqué que en Estados Unidos se toma mucho café americano, no así el café más fuerte, más sólido, que es de origen colombiano, cubano. Importantísimo esto, ¿verdad? ¿Por qué estas personas toman tanto café americano? Importante, el café americano tiene menos cafeína y menos teofilina, ¿ok? Importante acá, los bebedores de café, cada vez que tomamos café cubano o colombiano, café fuerte, altamente concentrado, este café tiene teofilina, que es un medicamento que se usa para el asma, viene integrado. Y es lo que te puede provocar el nerviosismo, y tiene mucha cafeína. La cafeína es un estimulante del sistema nervioso central, te quita el sueño, te pone alerta, perfecto. Ahora, el americano tiene reducido estos niveles de cafeína y teofilina, pero tiene altos niveles de antioxidantes. Importantísimo.
Entonces tú lo tomas más frecuentes y estás poniendo una bebida en tu cuerpo que el cuerpo no se va a alterar para sacarlo. El cuerpo siempre va a buscar homeostasis. ¿Qué significa homeostasis? Que si tú introduces algo que no es parte del cuerpo, va a producir un proceso que lo va a sacar luego, ¿ok? Ya sea por la orina, o por las heces, o por la transpiración, va a buscar una manera de sacarlo, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede con el café americano? El café americano tiene altos niveles de antioxidantes. Los antioxidantes son los que se encargan en tus arterias y venas de quitar completamente estos radicales libres. Es como decir una tubería que está con óxido, ¿verdad? Para que se lo imaginen, a los antioxidantes quitar todos estos óxidos, hay mayor bienestar. Por eso estos alimentos que son ricos en antioxidantes también contribuyen a la formación de este maravilloso neurotransmisor, ¿verdad? 8. Márcate objetivos y consíguelos, ¿verdad? Aquí fue cuando aprendí yo del tema de la dopamina. Cuando te organizas y vas cumpliendo con aquello que te habías propuesto, se incrementan tus niveles de dopamina. Así que ya sabes, trata de terminar aquello que empiezas. Hasta los logros más insignificantes pueden ayudarnos a generar dopamina de forma natural. Tus niveles de dopamina cancelan al tachar una tarea cumplida en tu agenda, ¿verdad? Importante. Cuando uno automáticamente, por eso es importante usar la teoría del salami. ¿Qué significa la teoría del salami? Uno no hace una meta grande. Muy pocos seres humanos que tienen una capacidad de mantenerse firme en un proceso longevo. Estamos hablando 20, 30, 40 años, ¿verdad? Mínimo una década. Por eso se recomienda que tengas objetivos y metas cortos, pequeños, que puedas alcanzarlo. Teoría del salami, lo ubicas todo en rodajas y te comes una rodaja a la vez, ¿verdad? Así mismo funciona. Tú pones objetivos y metas simples y cada objetivo que tú cumples, dopamina para tu cerebro, ¿ok? Punto número 9, duerme largo y tendido. Mira, espectacular. Un saludo para mi super espectacular de Whitman, Mr. Di Donates, que en numerología es el número 9 y ha desarrollado una excelencia con tan solo 26 años de edad gigantesca en la optimización de sueño profundo y fases REM. Increíble, es un ejemplo a seguir en esta parte y mira, coincidió con el punto número 9. Duerme largo y tendido. La dopamina juega un papel muy importante en la regulación del sueño. Trata de dormir un mínimo de 7 horas al día, 8 sería lo ideal. La privación del sueño produce déficits cognitivos y nos afecta negativamente. Importante acá, señores, para todos aquellos super empresarios, emprendedores que dormimos 4, 5, 6 horas, ¿verdad? Hay momentos específicos que dormir largo y tendido puede ser esa fuente de dopamina que estás buscando. Esto no es para todo el mundo, estoy marcando múltiples fuentes y por supuesto ustedes se van a estar en afinidad con algunas de ellas. La importancia de dormir 7 horas mínimo es porque hay un área del cerebro que no se va a regenerar si no son mínimo 7 horas, ¿verdad? Entonces importante, hay una época de tu vida que tienes que darle fortísimo, tienes que crear sistema, tienes que crear profundidad, tienes que crear aceleración exponencial, tienes que separarte de los seres humanos que te rodean mínimo 10, 20, 30 años, pero luego tienes que entender que la única manera de lograr longevidad en cuanto a salud es durmiendo correcta y saludablemente. Es la primera herramienta, ¿verdad? Importantísimo. Se lo dice una persona que para él dormir era lo más absurdo que existía y dormía, a veces estaba 2 y 3 días abusando de mi cuerpo para estar despierto, ¿verdad? Increíble, toneladas de Red Bull, estimulante, cafeína, no les puedo explicar. Importantísimo. Cuando yo entendí esto, empecé a dormir todas las noches y empecé a recuperar mi capacidad de optimizar la fase REM y el sueño profundo, ¿verdad? La fase REM es la que se encarga de regenerar el cerebro, sueño profundo el resto de los órganos de una manera óptima. Número 10. Practica yoga. El yoga favorece la producción de dopamina, afirma John Harvey, profesor clínico asociado de psiquiatría de la Universidad de Harvard. ¿Cómo puedo generar más dopamina? Baila o medita, ¿ok? Bailar. Aquellas personas, yo estaba bailando hoy frente al espejo, música house, me encanta. Cuando uno empieza a desarrollar esos niveles, te concentras en la parte del sistema límbico, en la parte corporal, automáticamente tienes la capacidad de entrar en coherencia, lo que piensas, sientes y actúas está completamente coordinado y el cerebro secreta dopamina
dopamina para que continúes esa movilidad involuntaria, ¿verdad? 11. Establece rutinas y horarios. Es lo de siempre, pero no hay que subestimar. Con unos buenos horarios y respetando los ciclos de luz y oscuridad, mantendrán un cierto orden que seguro te beneficiará más que una vida caótica. Seguir una rutina es similar a crear una lista y cumplir cada uno de los pasos. Cuando dominamos una rutina, la dopamina nos recompensa con sensaciones de placer o evitación del dolor. Establecer una meta y cumplirla nos ayuda a sentirnos bien y realizarla, aunque no debes olvidar marcarte nuevos logros y cumplirlos. Experimenta algo nuevo cada semana. Importante lo de rutinas y horarios, y él habló específicamente de la interacción entre la luz y la oscuridad. ¿Qué significa esto? Recuerden, señores, el ciclo biológico está desarrollado para que nosotros tengamos la capacidad de dormir en la noche y estar despierto en vigilia de día, ¿verdad? Importantísimo. La fase REM que mencioné anteriormente, que es por sus siglas en inglés, es Rapid Eye Movement o Motor, es el movimiento rápido de los ojos. Es una actividad cerebral incluso mayor que cuando estamos despiertos, que cuando estamos en vigilia, cuando estamos pensando, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede, señores? Nosotros tenemos que tener bien definido cuándo es que se duerme, cuándo es que estamos en vigilia. Entonces, el cerebro, ¿cómo entiende esto? Cuando la habitación está totalmente oscuro, cuando no hay ninguna luz azul o blanca que nos esté dando al cuerpo, porque no importa si es una lámpara que tiene de pronto una luz azul o es de pronto un bombillito en el televisor, estás completamente tapado, sacaste un pie, ese pie, esa piel interactúa con la luz azul, automáticamente el cerebro piensa que es de día. ¿Ok? Entonces, cuando uno tiene bien definido cuándo es de día y cuándo es de noche, automáticamente el cerebro puede crear, puede procesar, puede secretar más dopamina. Por último, punto número 12, cultiva tu curiosidad. La curiosidad nos mueve a la exploración, la investigación y el aprendizaje. Es un tipo de motivación importante acá, señores, ¿verdad? Es un tipo de motivación intrínseca que nos empuja a buscar respuestas a las cosas que no conocemos. La búsqueda es la herramienta número 1 de todas estas que les he mencionado hasta este momento. Después vamos a ir a 6 que son bien fuertes y efectivas. La herramienta número 1 para generar dopamina, la búsqueda. El 80% del tiempo que estamos en Netflix, que estamos en el internet, que estamos de pronto buscando un contenido audiovisual para ver, el 80% es buscando. El 80% de las acciones que desarrollamos para tener un nuevo trabajo nos las pasamos buscando, ¿verdad? Y la búsqueda secreta dopamina y automáticamente ya no tenemos voluntad en la movilidad. Ya estamos moviéndonos. Estás ahí con el teléfono, busca. Estás de pronto en un software, busca y no te das cuenta. Muchas veces lo haces de manera inconsciente. Importantísimo. Personas que se pasan horas en una plataforma, en una página, ¿verdad? En una página específica. Básicamente todo el tiempo, en vez de estar viendo o aprendiendo, la mayoría del tiempo lo hacemos buscando. Importantísimo. Señores, hay unas cuantas más, ¿ok? Enamórate, pero esta es la más importante de todas estas que estoy diciendo en este momento. Enamórate. Número 13. Escáneres cerebrales indica que cuando un enamorado mira la foto de su pareja, produce una fuerte activación de su circuito de placer, segregando mucha dopamina. Importante, parejas cercanas, íntimas, parejas que estén en un mismo propósito, parejas que están escalando una misma montaña de éxito, ¿verdad? No es que conociste a una persona el fin de semana y automáticamente miraste la foto y esto funciona así, ¿verdad? Esto es lo que significa. 14. Deja que la vida te sorprenda. ¿Dónde? En el museo, en el cine, en una ruta en coche, por lugares nunca vistos. Aventúrate ante lo desconocido. Un halago, un chapuzón en el mar, mirar fotos antiguas, un ramo de flores, un baño relajante con aceites aromáticos y muchas burbujas, un buen libro, planificar un nuevo proyecto, mirar por la ventana mientras llueve, cantar bajo la ducha o bajo la lluvia, asistir al último concierto de Coldplay en tu ciudad. ¿Cuáles son tus pequeños placeres? Importantísimo exponerse a lo nuevo, a lo novedoso, dejar que tu cerebro tenga interacción
con nuevas visiones, con nuevos comportamientos. Recuerden, la sociabilidad es la número 2 después de la búsqueda. Ok, aquí hay 7 fuentes que son extremadamente efectivas, ¿verdad? Que las voy a compartir todas. Yo sé que de pronto no es políticamente correcto la número 5 y la número 7, pero igual lo voy a poner porque quiero explicarles un poquitico más a profundidad, de manera rápida. Luego vamos a estar de pronto haciendo cosas más específicas con cada uno de esos. ¿Qué significa estas 7 cosas? Número 1, chocolate. Número 2, sexo. Número 3, ejercicio. Número 4, nicotina. Número 5, cocaína. Número 6, baños de agua fría. Número 7 es anfetamina, ¿verdad? Hay un porcentaje en estas diapositivas, ¿verdad?, que está acompañando a cada una de estas cosas. Lo que significa este porcentaje es cómo suben los niveles de dopamina en el cerebro. Quiero que se imaginen, yo voy a tratar postproducción de recrearlo, sobre todo las personas que van a estarlo viendo en el canal de YouTube. Pero ¿cómo funciona? Ubíquense ustedes una gráfica. Quiero que estén conmigo acá, que hay una gráfica, ¿verdad?, donde esto es la parte en positivo, este cuadrado, y debajo está la parte en negativo, ¿verdad? Me siguen, vamos a ver un poco más para acá, ok, que el audio me acompañe. Y automáticamente, lo que quiero es que ustedes miren, vamos a hacerlo más simple. Este es el nivel basal, por encima está en positivo, por encima está en negativo. ¿Me siguen? Si yo de pronto consumo chocolate, va a estar, de hecho chocolate es una X, 150% de algunos estudios, pueden ponerlo igual, perfecto. El chocolate va a subir, digamos, un 150%, ¿verdad? De hecho, hay muchos estudios que hablan específicamente del chocolate. Importante, cacao al 100%. Aquí no hay nada mezclado. Tiene que ser chocolate puro, ¿ok? Puro. Cacao al 100%. Entonces, automáticamente me sube 150, ¿ok? Las personas que automáticamente comen helados de chocolate por encima de cualquier otro sabor, además de la serotonina del dulce, van a estar recibiendo dopamina, ¿verdad? Importantísimo. Chocolate. Subí 150%. ¿Qué sucede después de un tiempo? Generalmente son 24 o 48 horas. Automáticamente esa dopamina bajó, pero no bajó a cero. Bajó 150% negativo. Importante esto. ¿Qué es lo que la persona se va a sentir triste de nuevo? No sabe por qué de pronto está en argumento con la pareja, o de pronto por qué el jefe ahora es más intolerable, o ese socio de negocio que se compenetraron juntos, iban a desarrollar un propósito, ahora automáticamente no le hace sentido las cosas. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad, recuerden, ¿de qué? De memoria, no tienen la capacidad racional de aprendizaje. Pueden olvidar muchas cosas. ¿Por qué? Porque tienen sus crash, es bajón de dopamina. ¿Ok? Entonces, importante acá que seamos conscientes. Estas cosas automáticamente nos ayudan para subir, pero el bajón viene. Entonces, tienes que mantener un nivel orgánico. ¿Con qué? Con todo lo que hablamos anteriormente. ¿Ok? Importante acá, pita acá, el ejercicio. El ejercicio dice 200 por encima del nivel basal, pero es un ejercicio que te guste. Importantísimo acá, no es un ejercicio de pronto que te cree estrés, o que de buenas a primeras estás incómodo o no te sientes de pronto a gusto. No, tiene que gustarte el ejercicio. Es el único de esta lista que está condicionado, ¿verdad? Los baños de agua fría son baños, tienes que intercalarlos con fría y caliente, o las personas que se ponen una tina con hielo. Algo importante de los baños de agua fría es que te dan un shot de dopamina por 4 horas seguidas en tu mañana, sobre todo cuando te emerges en hielo, ¿ok? Hay una película súper espectacular de Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, que ellos son actores de alto rendimiento. Antiguamente estos actores, según Hollywood, no tengo una experiencia específica en la industria, usaban mucho cocaína o cualquier otro tipo de anfetaminas, por decirlo de alguna manera, para lograr estos procesos de dopamina, para poder estar 100% acorde a las grabaciones y demás. Ahora lo que se usa, señores, son unos cubos con hielo y agua, y ponen la cara en el cubo con hielo y agua, y automáticamente ese shot frío les secreta dopamina y están listos para andar. Señores, importantísimo. Abajo dice, y el café y la hierba mate ayudan a regenerar los receptores de dopamina. Importante, en dependencia si los tomas cada cierto tiempo, intercalando uno con el otro. No son las personas que son adictas al café, eso lo hablamos anteriormente, ¿ok?
El uso de esta increíble herramienta tiene uno de 3 finales y esto va a ser todo por el podcast de hoy. Número 1, adicción. No sabes cómo controlarlo y automáticamente te vuelves una persona autodestructiva con todas las sintomatologías de adicción. A mí personalmente me gusta coger un concepto específico de adicción y es cuando empiezas a alejar o dejar de hacer todo lo que te daba placer por usar ese producto o usar esa fuente de dopamina, ¿verdad? Personas que se encierran y automáticamente lo único que quieren hacer es ejercicio. No quieren ir a trabajar, no quieren ir a fiestas, no quieren sociabilizar, no quieren conectar, solo ejercicio porque están ya adictos a esa fuente de dopamina. Y así con cualquiera de los otros anteriormente mencionados. Destino o propósito número 2. Diploma de quitter. La persona que renuncia. No tienes bien controlado los niveles de crash, los niveles de bajón y automáticamente cuando no tienes la fuente de dopamina, todo ese bajón distorsiona el cerebro completo de la persona. Automáticamente muchas personas se lo adjudican a el mundo espiritual o se lo adjudican de pronto a una circunstancia o situación específica y no es más que falta de dopamina. Un pote de helado de chocolate puede resolver completamente esa depresión o ese estado de euforia, de tristeza súper acentuado que tienes en tu vida o de bipolarismo o lo que sea que de pronto estés pasando o afrontando. Importante, usa estas herramientas y no tienes entonces que renunciar a un proyecto, un trabajo, una relación. Se trata de nosotros, no se trata de la persona externa o del trabajo externo, de la relación externa. Importantísimo, no seas una persona que renuncia. Y el tercero, y es el que le exhorto, les deseo 100% a toda la audiencia, son personas que tienen un éxito exponencial. Si usas la dopamina como la moneda del éxito del siglo XXI y entiendes específicamente cómo funciona, cuándo tienes que elevarla, cuándo tienes que hacer de pronto una resistencia, cuándo tienes que controlarla, va a ser algo que te va a ayudar a catapultar cualquier proyecto en cualquier legado, tanto espiritual, matrimonial, familiar como financiero, que te propongas en tu vida. Señores, sé que les traje un valor espectacular. Les deseo que activen su 50% de cerebro positivo, activen su grandísimo espíritu y sientan de la misma manera que yo esta información y este valor que les acabo de entregar. Saludos y estamos acá en un capítulo más de el podcast Cerebro, las palabras del Dr. Matthew Muñoz en nuestro canal Lenguaje del Éxito. Bye bye.